Hola, muy buenas noches, amigos y amigas de Foro Jurídico. Esta noche tenemos a una invitada especialísima en Simplemente Derecho y que, como ustedes saben, este programa, gracias al apoyo de Foro Jurídico, es a efecto de llevar a todos y todas el alcance del derecho para que no nos sintamos lejanos, para que veamos el por qué el Estado de Derecho somos todos nosotros. Y entonces, pues bienvenidos esta noche, que tenemos un tema muy especial con una invitada muy especial. Déjenme decirles que mi queridísima amiga Janet no es abogada, pero que bien le podríamos dar el título honoris causa porque sabe mucho más que muchos de nosotros. Y entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos y déjenme presentarles a mi querida Janet. Janet Huerta Estefan es mercadóloga del tecnológico, egresada del Tecnológico de Monterrey, maestra en desarrollo humano y social y es fundadora de Abogado Digital, que es una plataforma padrísima para abogados y abogadas para entender cómo nos tenemos que comunicar. Es también fundadora de un hub de innovación digital que es Abogado Digital y es además directora ejecutiva de la revista Foro Jurídico, que es pues ni más ni menos donde nos encontramos hoy en esta su casa. Por lo tanto, Janet es la directora ejecutiva de esta su casa, además de ser consejera en la red de International Innovation and Law Studies Alliance, lo cual, imagínense que siendo mercadóloga nos entiende a los abogados. Es conferencista y consultora internacional en temas de diseño legal, innovación legal, Legitec y equidad de género. Es creadora de las iniciativas de los abogados digitales más disruptivos de México y de las abogadas más influyentes de México, que ya es una tradición, por cierto, esta última de las abogadas más influyentes de México, en el que ustedes pueden ver cada año en el mes de marzo, semblanza de abogadas que han tenido que romper esquemas y se han desarrollado para ser líderes en sus ramas. Mi queridísima Janet, ¿cómo estás? Buenas noches aquí en tu casa. Bienvenida. No, mi querida Ligia, pues un gustazo, la verdad, y un honor recibir invitación. Irónicamente aquí vengo de invitada y me encanta pues poder aportar algo ahora desde este lado al mundo jurídico, porque pues estoy acostumbrada a estar allá tras bambalinas, creando contenidos, creando cursos, pero es un gusto para mí estar aquí en esta nuestra casa. Muchas gracias, mi querida Janet. Y te voy a hacer la pregunta que nunca les aviso a nuestros invitados qué les hacemos, porque es, ya sabes, de café. Buenas noches, qué bueno que nos vemos esta noche de café, querida amiga. Y ahí te va. Eh, Quisiera saber cómo fue brevemente tu día de hoy. ¿Qué es un día normal en la vida de Janet Huerta trabajando y desarrollándose? Además, me va a encantar tu respuesta porque es totalmente disruptivo para lo que todos vivimos todos los días. Pues mira, esa pregunta sí me viene de sorpresa, pero pues justo platicábamos ahorita antes de, mm, de empezar que, pues sí, desde hace 2 años que empezó la pandemia tuve la oportunidad de empezar como una vida más nómada digital y viviendo por estaciones, 6 meses en el bosque y 6 meses en la playa. Y pues ahorita me encuentro por acá en el bosque. Y la verdad, mi vida por aquí, pues tengo una perrita que es mi perrija y pues diario salimos a pasear al bosque. Entonces, diario en la mañana mi rutina es despertarme, ir a caminar al bosque, regreso, desayuno, pues me conecto a trabajar, a mis reuniones, ¿no? Hoy justo tuve mi reunión con mi equipo de la revista de Foro Jurídico. Todas las semanas tenemos una reunión con mis equipos, pues, que ha sido lo que nos ha mantenido, pues, cohesionados a pesar de la distancia, ¿no? La verdad es que creo que hemos estado más constantes y unidos que antes de la pandemia. Y bueno, y pues eso, ¿no? Ahorita, eh, eso, pues, sacar juntas, pendientes, etcétera, y luego otra vez a las 5 de la tarde volver a ir a caminar al bosque, que la verdad me llena mucho de energía y me encanta.
Qué suerte que puedas hacer eso y llenarte de oxígeno, que muchas veces a los demás nos falta. Sí, y además es un día de una gran profesionista que piensa y contribuye para la vida jurídica del país, pero que no se separa de las cuestiones humanas como es el respirar en el bosque o de repente estar visitando una playa y no alejarse del lado humano. Y bueno, pues queridísima Janet, me encanta el tema que nos traes hoy esta noche porque siendo no abogada, piensas en lo que nosotros tenemos que hacer los abogados y que no le hemos podido entregar a la sociedad o que lo hemos hecho parcialmente. Y me encanta que tú ya le llames un derecho, el derecho a poder entender el derecho. Y quisiera que me dijeras qué es el derecho a entender la información jurídica. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo lo has creado? ¿Cómo está esta iniciativa tuya, por favor? Pues mira, la verdad es que es un tema apasionante que precisamente también tiene que ver con el lado de humanizar el derecho, ¿no? De hacer el derecho accesible a las personas y que de pronto el derecho es una disciplina que nunca habíamos cuestionado, ¿no? Yo inclusive, siendo foránea a la profesión, pues sí, muchas veces no entendía los documentos, los contratos, palabras muy rimbombantes, pero pues es como, así es, y esto no se cuestiona porque es más, ¿no? O sea, tengo todavía amigas que me dicen, oye, te paso este documento y pónmelo en lenguaje abogadil, porque hasta se tiene la percepción de que si no está en un lenguaje muy complejo, no es válido y no hay certeza jurídica, ¿no? O que tu Pero abogado bueno, es chafa. claro, claro. Entonces, y de pronto yo empecé a escuchar toda esta tendencia que hay de la experiencia del usuario. En todos los ámbitos vemos cómo se pone a la persona en el centro, ¿no? Tanto a niveles de marketing como a nivel de derecho, vemos toda la tendencia de derechos humanos, que es la persona tiene que estar al centro de todas las leyes que hagamos, ¿no? Y hay toda una tendencia de poner al usuario y a la persona en el centro de todo lo que haga la empresa, de todo lo que haga el derecho, de todo lo que haga el marketing, etcétera. Entonces, hay una tendencia, repito, de poner a la persona en el centro, pero también hay una tendencia normativa en donde ya hay muchas normas, empezando por un ejemplo. Hay una tendencia internacional que todos nosotros y ustedes abogados lo sabemos, a la transparencia, ¿no? Las leyes de transparencia cada vez son más exigentes y entonces tenemos inclusive dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dice que la persona durante todos sus procesos deberá tener derecho no nada más a la igualdad de garantías, sino también a comprender tener en un idioma comprensible y detallado toda su causa, ¿no? Entonces, eso es a nivel, por decir, a nivel internacional, pero a nivel nacional, ya cada vez más normas, tenemos el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales que explícitamente dice que la información deberá ser expresada en un lenguaje sencillo, claro y comprensible, ¿no? Tenemos también la Ley de Servicios Financieros que dice que toda la información debe ser clara y que puedan distinguir las condiciones, etcétera. Entonces, ya vemos que esto no nada más y es una tendencia normativa en donde todas las leyes y las tendencias nos están exigiendo que tenemos que hacer la información clara, pues obviamente, sabemos que los documentos legales, pues nadie los lee, nadie los entiende, ¿no? Entonces, digamos que esta tendencia de transparencia a nivel internacional nos está llevando a un punto muy específico que debemos de ser claros y sencillos y comprensibles a la hora de compartir nuestra información, ¿no? Y decimos información jurídica, pero es en general la información. Y, o sea, a grado de que si se comprueba que tu información no era comprensible para tu usuario, puedes tener repercusiones jurídicas, ¿no? O legales. Y creo que esto es muy importante, Ligia, porque hay diferentes ámbitos. En el ámbito de empresas, por ejemplo, a mí me gusta decir que la materia prima del abogado son los documentos legales, ¿no? Porque si nuestro espíritu como abogado es crear y plasmar los acuerdos entre las partes, no importa que sean un negocio, no importa que sean una relación amorosa, no importa que sean qué, todo se plasma, al final el entregable que tengo es en un documento legal.
Sí, Entonces, digamos que a mí me gusta enfocar todo esto en por qué yo tengo el hashtag de normalicemos el entender los contratos o los documentos legales, ¿no? Porque toda la información legal termina en un entregable que es un documento jurídico. Y entonces, tenemos muchos ejemplos en donde en las empresas hay estudios que muestran que el 90% de las personas que tienen que ver con un contrato en una empresa declaran que no le entienden a los documentos. Y la wow, presidenta wow. del World Commerce and Contracting, Sally Geyer, dice que los contratos deben de ser como un manual de uso. O sea, ¿para qué voy a usar una política anticorrupción que haga la empresa, un contrato para el empleado, ¿no? Y resulta que a la hora que hemos ido desarrollando estos conceptos, vemos que los abogados, la mayoría de las veces, escriben los documentos para el juez, ¿no? Es Sí, como, sí, totalmente. por si llega a litigio, por si llega, y entonces no me importa que el 98% de los documentos legales no llegan a un tribunal, ¿no? Son muy poquitos los temas legales, inclusive cuando hay conflicto, la mayoría ni siquiera llegan a un tribunal, ¿no? Entonces, ¿para quién estamos escribiendo estos documentos? ¿O los estamos escribiendo para nuestro propio ego, justificar nuestros 5 años de carrera, 2 maestrías? Porque entonces, si yo no hablo muy rimbombante, significa que no sé nada, ¿no? O si no, avientas hasta latinajos, ¿no? Ex, A priori, ipso iure, ex, pero, y que y no sonemos muy importa que bonito. tu usuario, que el usuario de ese documento ni siquiera sepa latín, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento en donde está bien, a partir de antes de ahora, pues no teníamos esta apertura para cuestionar, pero hoy no nada más es un tema de hacer, mira, para mí el tema de hacer el derecho visual y entendible, porque hablamos del derecho a entender, y déjame decirte que muchas instituciones públicas están hablando del uso del lenguaje sencillo, ¿no? Tenemos muchas tendencias de los poderes judiciales de redacción de sentencias de lenguaje sencillo, pero para mí el derecho a entender va mucho más allá únicamente del uso del lenguaje sencillo. Nosotros en una metodología que se llama diseño legal o legal design, hablamos de el diseño de la información. Redactar en lenguaje sencillo es una de los elementos muy importantes para que se entienda la información, pero hay muchos otros elementos y recursos que podemos usar para diseñar una información que no nada más sea entendible en su redacción, sino elementos visuales como tablas, como viñetas, como cuestiones de espacios, ¿no? Que podemos usar para que el usuario pueda seguir de una forma más ágil nuestra Y información. fíjate que qué bueno que lo mencionas de esta manera, porque entonces la pregunta es, a ver, los abogados hemos estado en el mundo desde antes de la época de Cristo y abogadas, etcétera. Y hemos estado siempre acostumbrados a hablar con ese lenguaje ajeno, es más, para decir, es para quien les estoy hablando. Y nunca nos habían hecho esta pregunta de, oye, efectivamente tienes que hablar así, porque estamos acostumbrados incluso como los doctores, que bueno, si quieres que un doctor sí sepa, te tiene que hablar del nombre específico de la última neurona del cerebro. Pero creo que los tiempos han cambiado. Entonces, ¿qué relevancia tiene esto con lo que está pasando hoy en el mundo? ¿Qué sucedió en el mundo que hace que ya tengamos que cuestionarnos y poner la pregunta de, ¿tengo que hablar diferente? ¿Tengo que presentar las cosas diferentes? ¿Cómo va a ser relevante esto que nos estás platicando con el mundo actual? Pues sí, mira, yo creo que ahorita, dije, estamos en un mundo que está corriendo tan veloz y en un mundo tan interconectado que en donde la vertiente legal o la perspectiva legal es súper necesaria para que se lleven a cabo los negocios, las relaciones, las interacciones comerciales, ¿no? Y, y ahorita el mundo va tan veloz que la gente ya no se puede parar
a inclusive leer 2 horas un documento legal con información que podría leer en 5 minutos, ¿no? O sea, a mí se me hace que esto de nosotros poder resumir y hacer más entendible la información legal es para poder tomar decisiones con la información correcta, con la certeza jurídica y de forma más ágil. Entonces, para mí el derecho a entender, que es un poco lo que hablábamos, tiene que ver también con el empoderamiento social, ¿no? Porque el desconocimiento de mis derechos o de yo no entender la información jurídica genera indefensión. O sea, yo estoy indefenso ante una situación. Y obviamente el conocimiento genera exigencia. Entonces, ¿por qué es? También hay que ver esto que en un país donde la corrupción es uno de los temas muy importantes, digamos que el no entender la información jurídica apoya a la corrupción, porque en Claro. la medida en la que la gente más entiende sus derechos, pues va a poder exigirlos más rápido. Y déjame, tío, porque el derecho a entender no únicamente para mí, inclusive nada más es lenguaje, tiene que ver con procesos. Por ahí dicen que todas estas tramitologías, mientras yo más trámites pida, más fomenta la corrupción porque más confuso hace todo el proceso y toda la información, ¿no? Entonces, simplificar las cosas y hacerlas sencillas tiene que ver con los documentos, tiene que ver inclusive a veces con cambiar los procesos y los trámites para agilizarlos, ¿no? Entonces, si hay, digamos, una fuerza de corrupción que es la que va en contra de la transparencia, obviamente los países a veces como México que pues preferimos, inclusive la incorporación de tecnología nos hace ser más transparentes, ¿no? Nos hace Sí. automatizar procesos que es más difícil corromper, no digo que sea imposible, pero es más difícil. Entonces, creo que sí estamos en un tiempo en donde la claridad es poder. Ok. Tenemos tantas cosas que hacer, tanta información. Tu CEO, si eres un abogado de empresa, tiene tantas cosas que tomar en consideración para tomar una decisión, que tú tienes que ser lo más breve, lo más preciso y lo más ejecutivo. Me decían abogados de empresa, a veces me requieren, mi jefe me requiere una información en un texto de WhatsApp. Y yo Exactamente. tengo que dar una opinión y una resolución legal en algo tan breve como un texto. Ya no le puedo mandar un memorándum de 20 hojas, ¿no? Oye, y qué bueno que no es en un Twitter o bueno, en un X, porque entonces hasta 240 palabras. Y oye, y entonces con lo que me estás diciendo, podríamos llegar a pensar que este derecho a entender lo jurídico es un derecho humano a ese punto, porque nos hablas de que nos da libertad, nos da derecho de audiencia, nos da derecho a defendernos, nos da transparencia a poder exigir cuestiones o problemas de corrupción. ¿Podría llegar a ser un derecho humano? Pues yo la verdad es que creo que, y repito, yo no soy la abogada, esa me la tendrías que contestar tú, pero creo que en una lógica, pues claro que sí lo es, ¿no? Porque la gente que no tiene acceso, mira, te voy a decir, hay un elemento de el World Commerce and Contracting, que es la organización como de contratación, tiene unos lineamientos que les voy a dejar el link porque es bellísimo todos los elementos que tiene que podemos usar para hacer los contratos simplificados y visuales. Y uno de los elementos que tiene es el contrato de cómic. Entonces, este contrato es un cómic que tú usas, por ejemplo, lo usan en las granjas, ¿no? Cuando tú tienes que hacer un contrato con trabajadores que están alzando o recolectando fruta, ¿no? Y que obviamente es un nivel educativo que no saben leer, no saben escribir. Entonces, tú no les puedes dar un contrato escrito, que bueno, muchas veces sí se los dan, pero es la indefensión de que no lo van a entender. Entonces, lo que ellos dicen, que a la hora que han hecho contratos de cómic, en donde le enseñan a nivel visual al empleado las condiciones de que qué pasa si te despiden, si después hay algún conflicto, te demandan laboral, etcétera, han podido argumentar que sí hubo una comprensión por el tema visual, ¿no? Porque no se les está presentando un tema leonino, ni mucho menos. Entonces sí, sí hay casos en donde
pues los contratos puedes defenderte de una comprensión del usuario del documento legal por los elementos visuales que estás usando, ¿no? Y entonces, al final te voy a preguntar algunos ejemplos, pero desde el punto de vista abstracto, ¿qué tipo de consejos nos puedes dar para ayudar a garantizar el derecho a entender los documentos legales? Y ahora que lo mencionas, déjame comentarte algo como abogada. En principio, en derecho civil, pues tú tienes el tema de la lesión, que es cuando alguien, abusando de la extrema ignorancia o necesidad de una persona, pues hace que emita una voluntad que realmente no es libre. Entonces, podríamos llevar este tema que nos traes tú a la mesa como aguas. Si estamos nosotros acostumbrados a hacer documentos que asumíamos que todo mundo entiende, pero que no es así, entonces cualquier persona podría alegar que por su ignorancia, sin ser de ninguna manera despreciativos, sino por la ignorancia de lo jurídico. Entonces, aún una persona que sea profesionista, pero que no entiende lo jurídico porque tiene ignorancia de lo jurídico, podría llegar a alegar la nulidad de estos contratos porque no les entendió. Y entonces esta cuestión de nulidad de los contratos o de los textos jurídicos no va a quedar solamente para las personas que por su situación de vida no pueden leer o escribir, sino podría caer incluso en un profesionista químico, por decirlo algo, y que le ponen algo legal, no lo entiende y le violaste su derecho a conocer, le violaste su derecho a entender lo legal. Bueno, lo que sí no le voy a pasar el tip a aquellas personas que dicen que no entendieron lo que decía el acta de matrimonio. Pero bueno, inclusive el acta de matrimonio es importante ponerle en lenguaje sencillo. Totalmente. Y sabes, Elige, eso es, digo, ya entendiendo desde tu perspectiva como abogada, pues sí los alcances que esto tiene, porque definitivamente ya ha habido inclusive casos, sobre todo en las leyes de transparencia, en los avisos de privacidad, etcétera, sí puede haber, como decíamos, esta como repercusión legal. Pero yo te voy a decir algo, más que el miedo a que haya una repercusión legal, yo quiero invitarnos como abogados a pensar en el usuario, porque hemos tenido casos, por ejemplo, en consultorías, y te puedo dar un ejemplo que a mí me encanta compartirlo porque es un banco dice, quiero rediseñar un proceso de compra de un portafolio de inversión. Y uno de los puntos del contacto con el cliente era el contrato del portafolio de inversión. Lo que tenemos que entender es que cuando tú compras cualquier producto o servicio, hay lo que se llama el viaje del usuario, ¿no? El buyer's journey, que se mide a nivel marketing tu satisfacción en cada momento del proceso. Y resulta que hay muchos momentos de esta experiencia del usuario que tienen que ver con documentos legales. Por ejemplo, cuando yo voy a contratar la luz o comprar un coche, tengo acceso a un contrato. Y el contrato es parte de mi experiencia de usuario de la compra de ese producto y servicio. Entonces resulta que en este portafolio de inversión hacen una intervención en este contrato, le preguntan al cliente, yo sí le he preguntado a los abogados, ¿cuántas veces le has ido a preguntar a tu cliente si le entiende a tu documento? Inclusive, ¿qué le parece tu servicio? ¿Le has hecho una encuesta? Y muy pocos tienen esa práctica. No preguntamos, ese es el primer paso de la metodología de Design Thinking, es empatizar. Tenemos que ir a hablar con el cliente, tenemos que ir a preguntarle. Entonces, este contrato le preguntan al abogado, al agente comercial que lo está vendiendo, el portafolio, y al ¿cómo se llama? Y al cliente. Y resulta, Ligia, que había cláusulas que ni el abogado entendía. Había cláusulas que ya no estaban vigentes, pero como nadie se había puesto a cuestionar el contrato, resulta que había cosas que el comercial no entendía, pero lo más importante para mí en este caso es que la información que el cliente no entendía era cómo iba a ganar a tener rendimiento de su dinero. Entonces, imagínate que estoy comprando un portafolio de inversión en donde la información más importante, que es cómo voy a ganar dinero, ni siquiera la estoy entendiendo en el contrato. Y este contrato se tardaba
3 meses promedio en ser firmado por el cliente. Porque obviamente entre que lo lees, no le entiendes, ya lo dejaste porque no tienes tiempo, se te va y ya otro mes. Y a la hora que se hizo una intervención con la metodología de legal design del documento, se hizo elementos visuales, etcétera, y resultó que cambiaron visualmente la fórmula, o sea, la fórmula de rendimiento la pusieron muy visual, muy bonita, en grande, destacada, porque es la información que más le importa a mi usuario, ¿no? ¿Qué vas a vender? Claro. Es lo que vas a vender. Y bueno, ¿y a cuánto crees que se bajó el tiempo de firma de este contrato después del rediseño? ¿Cuánto? 1 semana. Hoy en ¡Wow! día, ese contrato se firma en 1 semana. Entonces, este es un ejemplo de cómo no nada más es porque tú como jurídico, como legal, tienes inferencia directa, inclusive en la venta de un producto y un servicio, o Claro. de la satisfacción que el cliente va a tener. Y ¿sabes qué? Que al área jurídica y a los contratos no los hemos visto como una parte del proceso de compra y de la satisfacción de mi cliente y de mi usuario a la hora de usar ese producto y servicio. No, de hecho es al revés. Normalmente los de ventas dicen, uy, bueno, disculpe usted, señor cliente, ahí viene la parte jurídica que, bueno, no me eche a mí la culpa, es la cosa, usted sabe, son los abogados, no me culpe a mí, o sea, como aceptando que lo malo está ahí, que ya saben de qué se trata y qué es el problema de la mala experiencia. Y qué bueno que tocaste lo de este ejemplo del banco, porque entras a otra de las cosas que vamos a aprender de ti profundo, porque los abogados estamos muy metidos en nuestras letras, como bien dices, y además muy acostumbrados a decir, así se ha hecho siempre, ¿para qué me dices? ¿Para qué lo cambio? Y entonces la pregunta es, ¿qué es el diseño legal? Porque seguramente no va a ser el traje que vas a traer puesto como abogado o el tipo de peluca que van a utilizar los barristers. ¿Qué es el diseño legal y por qué es importante ahora que nosotros los abogados tengamos esta nueva competencia del diseño legal? Ve, yo te quería dar, antes de comentarte eso, bueno, no, esto se los voy a decir al final, sí les tengo 10 consejos muy específicos, pero el diseño legal o legal design es como, yo le digo, es ahora una palabra rimbombante de estas nuevas tendencias que se usa para aplicar una metodología que es muy conocida en estos mundos tecnológicos, en estos nuevos mundos de innovación, que se llama design thinking o pensamiento de diseño. Ok, Déjame te digo que en una conferencia que dio Richard Susskind aquí en México, que es uno de los futuristas del derecho americano, él dice que si una de las competencias que él cree que el abogado debe desarrollar hoy en día es la de el pensamiento de diseño, ¿no? O sea, el design thinking. Y entonces el legal design es la fusión entre el diseño y el derecho. Y es cómo aplico esta metodología de design thinking, de pensar diseñando a las diferentes áreas del derecho. ¿Para qué se puede usar? Bueno, hay toda una metodología que digo, esta no es una clase y no la voy a compartir. Tenemos un taller de diseño legal que los voy a invitar al final, pero hay una metodología de 5 pasos en donde el primer paso es empatizar, ¿no? O sea, siempre design thinking nos va a llevar a hablar con el usuario, a consultar cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus dolores. De ahí voy a terminar definiendo un problema y generando un prototipo, que es este prototipo de, en este caso puede ser un documento legal, que luego voy a ir a volver a testear con el usuario para ver si le entendió, etcétera. ¿Para qué podemos usar el diseño legal? Podemos diseñar, en este caso a mí me gusta usarlo para el diseño de información, que es esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo diseño la información que quiero transmitir a través de un contrato, a través de una política anticorrupción de una empresa, a través de unos términos y condiciones a través de una sentencia, ¿no? Y les voy a dar unos tips para el diseño de información porque a veces ni siquiera cuestionamos el orden en el que ponemos la información en un documento. O sea, a mí me ha tocado rediseñar contratos, Ligia, en donde se repiten las cosas 5 veces, en donde
hay 3 temas diferentes, pero luego del segundo hay, o sea, 5, ¿sabes? Entonces, como no planeamos nuestros documentos, como no estructuramos como si fuera el índice de un libro nuestros documentos, no agrupamos en secciones, entonces no diseñamos nuestra información, no diseñamos nuestro documento, y entonces ahí conforme se nos va ocurriendo, ¿no? Y esto me encanta porque me decía un amigo, y tiene toda la razón, que esto fue una de las grandes fallas que tuvo cuando pasamos de escribir contratos a máquina y a pasarlos en Word, ¿no? Porque dice, cuando escribíamos contratos en máquina, lo que queríamos es que los contratos fueran de una hoja, porque los teníamos que repetir y si no te tenías que poner tú a redactar ahí 5 hojas, ¿no? Pero cuando pasamos a la computadora y hubo Word, es como, pues le voy a poner copy-paste y le voy a poner otra vez el consentimiento 5 veces, solo por si acaso me lo preguntan, y entonces vuelven contratos de 20 hojas, ¿no? 30. En donde la facilidad tecnológica de estar ahí acumulando información, pues nunca nos llevaba a acumular y a no cuestionar, ¿no? No, y que creen que es con lo que te va a pagar el cliente, ¿no? Mientras más hojas tenga, el cliente va a creerme que trabajé más y entonces si le mando un contrato, fíjate lo que es la creencia de los mitos, ¿no? Si le mando un contrato de 2 páginas, me va a decir, ay, me estás cobrando 30,000 pesos por un contrato de 2 páginas. Uy, si ese cliente supiera que para hacerlo de 2 páginas te tomó más tiempo que para hacer uno de 30 hojas, ¿no? Y mira, ahí, yo porque estoy por acá que traían, déjame comparto esta frase que justo me encanta porque es lo que acabas de decir, que la traía para compartir. Y dice Einstein, cualquier tonto puede hacer las cosas más grandes, más complejas y más violentas. Se necesita un toque de genialidad para avanzar en la dirección contraria. Mi objetivo es hacer las cosas lo más simple posible, pero no más simple que eso. Y para Ok. mí ese es el gran reto, o sea, cualquiera puede hacer, el otro día me decía un magistrado que tenía, no sé, una demanda de 100 hojas y yo le decía, ¿en verdad no crees que eso mismo se puede decir en 20 hojas? Y ese es el reto. Cualquiera puede hacer un documento donde yo le meta leyes y cosas de 100 hojas, creyendo que justifica mi trabajo, pero hoy lo que está cambiando también, dije, es que el cliente ya nos exige diferente. O sea, yo tengo amigos que tienen empresas de tecnología que dicen, yo ya no puedo lidiar con abogados que me entregan en un contrato en más de 2 semanas y que esperan que si yo entrego el mismo producto, cada contrato lo tenga yo que cambiar y no está estandarizado y no está automatizado. O sea, el cliente que trabaja de forma ágil ya no puede lidiar con abogados que no son ágiles en sus procesos y en sus formas de trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, inclusive el legal design, o sea, nosotros, ¿sabes quiénes son los primeros que están pidiendo y exigiendo legal design en sus documentos? El cliente. Entonces, a nosotros en la consultora de abogado digital nos llegan clientes con despachos de abogados que su cliente que le están diseñando los términos y condiciones le dijo, sí, pero lo quiero con legal design. Y el despacho nos llega con 35 hojas o 40 de unos términos y condiciones que el usuario ni va a leer y que nos dicen, bueno, esta es mi información jurídica, tú hazla sencilla y hazla entendible. ¿Para quién? Para el usuario que va a entrar a la página web de ese e-commerce o de lo que sea, a hacer uso de esa información, ¿no? Y perdóname que aquí que te interrumpa. El Dime, amiga. legal design del que nos hablas es visual, es decir, con imágenes, figuras, o es diseño aún con puras letras y texto, pero con una forma diferente, ágil y entendible, o llega a tener cuestiones visuales. Mira, cuando hacemos una intervención de legal design, hay diferentes medidas de intervención, la baja, la media o la alta, ¿no? Entonces, la baja simplemente queremos intervenir rediseñando la información, probablemente poniendo cuadritos, poniendo informaciones destacadas, no se usa alguna iconografía muy básica, ¿no? Hay otros medios y otros ya más altos, dependiendo, o sea, todo depende del usuario, todo depende del uso, pero lo que sí les quiero compartir, dije en este momento algunos Por favor. ejemplos. Por ejemplo, ¿para qué pueden usar el diseño de la información jurídica? Ustedes pueden tener una ley
que a veces dices, ok, yo no puedo cambiar la ley porque así está diseñado. Inclusive a mí me encantaría que los legisladores trabajaran con legal design para hacer diseño de las leyes que tampoco les entendemos nada, ¿no? Pero este es un ejemplo de el diseño usado para explicar la nueva reforma laboral, ¿no? Entonces, tú eres un abogado laboralista y tienes clientes que les impacta, digamos, la reforma laboral. Puedes hacer uso de recursos visuales. No es un documento, no es un contrato, es como una infografía que tú le hagas a tu cliente para que entienda los puntos básicos de la reforma laboral que le atañe, ¿no? Y entonces aquí nos explica que la reforma laboral hace dos grandes cosas: cierra las juntas, crea juzgados. ¿Cómo se llega? Entonces aquí no me voy a meter al contenido, pero ya vemos. A mí me gusta decir que cuando un documento esté intervenido con legal design, no necesito ni siquiera leer el texto para saber de qué se está tratando el documento. O puedo encontrar puntos básicos de la información que me interesa. Este es, por ejemplo, una guía que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cómo leer una sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, no nada más hay una sentencia que está diseñada, que ahorita voy a poner un ejemplo de sentencia, pero tienen una guía usando diseño, usando iconografía, usando, si ves, sí hay iconos, pero también hay líneas que nos dan un flujo de información, pero también hay diferencia de colores, ¿no? Pero también hay diferencia de tipografías. O sea, para mí hoy en día tener un contrato que ni siquiera me den los títulos de las cláusulas y que yo tenga que leer toda la cláusula para ver de qué se trata esa cláusula, les digo, en verdad a mis alumnos, ya eso no podemos tenerlo así, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ligero, de este que me encanta, que es un juez en Perú que conocí en un evento, un juez en un evento de abogados, de directores jurídicos, y le decía, bueno, pues usted se perdió de evento, o sea, ¿qué hace aquí alguien del Poder Judicial si es tu tema privado? Y me dice, es que a mí me encanta venir porque yo aprendo. Y él fue el primer juez que dijo, quiero aplicar legal design a mi sentencia, porque él trabajó en la Procuraduría del Consumidor y decía, cuando el consumidor llega a poner una queja, el consumidor trae aquí enojo, la queja, ¿no? Y llegamos con un formato donde tiene que decir su nombre, su apellido, el de su mamá, el de su papá, de qué se murió su abuelita, y al final el pobre se puede desahogar de la queja cuando ya trae aparte otra frustración de toda la tramitología. Lo primero, entonces, a veces esto es una parte que se llama jerarquización de la información. O sea, lo primero que le toque al usuario es lo que más le interesa. En el caso del consumidor, lo primero que cambiaron en ese formulario fue déjalo que se desahogue y que diga todo lo que viene. Y ya después pídele sus datos, ¿no? Y entonces, en esta, él lo que dice, oye, las sentencias del tribunal, ¿qué es lo que al usuario más le interesa saber cuando lee una sentencia? Es si su sentencia está a favor o en contra. Y esa información en las sentencias viene hasta el final de la sentencia, ¿o no? Siempre, y a ver, ya para cuando tienes un poco de práctica como abogado en México, dices, ok, te pasas. Yo he visto sentencias de 1000 hojas, en las que dicen, Pero justo eso, la sentencia, ¿por qué está escrita para el abogado? La sentencia debe de estar escrita para el justiciable. sí, ¿no? a lo mejor Porque tendrían que tener incluso color diferente cuando es impresa, las hojas, para que, ok, si quieres saber la esencia, el final y no toda la justificación porque eres el cliente o el justiciable, vete a las que tienen color rosa o rojo hasta el final y entonces ya te vas, porque la verdad también los abogados lo sabemos, nos vamos a los resolutivos. Y dicen, ay, gané, y ya la lees con más calma. Exacto. No, y entonces este juez justo se preguntaba eso y dice, ¿por qué no les pongo en mi sentencia un cuadrito, que aquí está, en donde en ese cuadrito, primer cuadrito de la sentencia, tú vas a encontrar, se declara fundada con mayúsculas, con negritas, la demanda, en este sentido, nulo el acto administrativo, tal. Lo pone en un cuadrito, ¿sí? Entonces, eso ya es diseño de la información. No tienes que tener puedes llegar al extremo de tener un contrato de cómics si así lo requiere tu usuario, pero si ustedes leen toda esta sentencia, que la verdad es que es una belleza, está muy básico, o sea, muy entendible el lenguaje, tiene pequeñas iconografías, pero
es como título, subtítulo, subrayado del título, negritas, mayúsculas, cuadritos, ¿no? O sea, es un diseño de la información, ¿sí? Entonces, este es un caso de la Corte de Lima. Por ejemplo, aquí tenemos un caso en México de un amparo en donde está esto de sentencia en formato de lectura fácil, ¿no? La Corte ya también tiene esto de, tú, Tomás, le pediste al juez que te quitara el estado de interdicción y explica qué es el estado de interdicción. Otro de los consejos que les voy a dar en la lista final es, eliminemos tecnicismos jurídicos. O sea, yo sé que igual aquí es una sentencia, pero palabras como imputado, capacidad legal, interdicción, suplencia de la queja, y si a fuerza los tienes que usar, Te explícalos, ¿no? regresa Aquí, para efectos al toca. y quién le va a entender eso, ¿no? O sea, es como la celebración del contrato, inclusive celebraciones como en el lenguaje del día a día, pues estoy celebrando, guau, vámonos a echar un cafecito para celebrar el contrato, ¿o qué, no? O depende de la hora del día, puede ser hasta una cerveza, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, por ejemplo, este es otro caso, digo, creo que las cortes a nivel Poder Judicial son las que más están avanzadas. En la Corte de, creo que es Ecuador, una sentencia explicada en video, ¿no? También las áreas de comunicación social están metidas, obviamente, en esto. Aquí les tengo un ejemplo. Por ejemplo, este es un contrato de hospedaje que te dan en Celina, que es como el WeWork, pero de hospedaje, de co-living. Y si ves, ellos usan mucho estas tablas, estos iconitos, ok, ¿qué pasa con el desayuno? ¿Qué pasa si traes una mascota? Yo no necesito leer esto para ver que la patita ya me dice las condiciones de la mascota. Y hacer uso de elementos, si es digital tu contrato, tu documento, puedes usar hipervínculos, si no puedes usar códigos QR, ¿no? Hay información que no necesitas, ok, si quieres hacer el aviso de privacidad, consúltalo aquí. O sea, o si de plano tuvieras que meter una ley o un artículo que yo la verdad creo que no es necesario en ningún caso, pero ponle un hipervínculo, ponle un QR, o sea, no lo metas en el texto, ¿no? O sea, obviamente hay diferentes, creo que las demandas, sentencias o cosas que tienen que ver oficialmente con el Poder Judicial, pues tienen que contemplar ciertas cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, este es otro de la póliza de servicios legales inmobiliarios. Oye, si el objetivo, o sea, si no puedes cambiar tu contrato o tu póliza y está muy complicada, pues hazle un resumen, una infografía, hazle la información más básica que necesita saber tu usuario, pónsela en un elemento de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco lo que, por ejemplo, este es un caso que rediseñamos en uno de los talleres. Repito, no tiene que tener tanto color ni nada, pero a veces eso, ¿no? Las condiciones de la relación laboral. No tenemos que redactar toda la información en párrafos. Esa es otra cosa. ¿Por qué tienen que ser todos los contratos un párrafo? Si en un párrafo estoy poniendo el puesto, la fecha, el horario, o sea, las condiciones de la relación laboral, pues puedo ponerlo en una tablita, puedo ponerlo con iconitos y para todo mundo va a ser más fácil de leer, ¿no? Entonces, ese es un poco de como algunos ejemplos y déjame, ya que estamos como en esto, de que me habías preguntado antes cuáles eran como consejos específicos, me gusta primero, déjame también enseñarte esto, Ligia, que me encanta. Sí. Esta es una infografía que hace una asociación civil sobre las etapas del sistema de justicia penal acusatoria. Ah, sí, es padrísimo, sí, qué bien. Y yo decía, ¿por qué esto no puede estar insertado en la ley? O sea, ¿por qué si tuviéramos un legislativo que supiera de design thinking, dices, oye, puedes meterle al abogado, a la persona, al justiciable, ¿para quién? Primero hay que preguntarnos siempre para quién es la ley, ¿no? ¿Quién la debe? Si en teoría la debe de entender el ciudadano, pues puede ser que le pongas tú una infografía del sistema de audiencias para que visualmente, este es otro tema que para mí, el hacer el derecho visual y incorporar este tipo de prácticas, dije, es un tema de inclusión, porque el 70% de la población aprende de forma visual, y esos son estudios que lo dicen. 30% únicamente, más o menos las cifras son así, son como 65, 30, aprende de forma auditiva.
auditiva o leyendo, ¿no? Entonces, estamos excluyendo a mucha gente, sí, y deja de excluir, pero estamos dando, o sea, si tú a mí me explicas, y mira que yo me he dedicado muchos años a capacitar en sistema penal acusatorio a los alumnos, me leí todo el Código Nacional de Procedimientos Penales, digo, ¿por qué no me podían en la misma ley enseñar algo así para que yo mentalmente y visualmente tenga este mapa de cuál es el sistema de audiencias y ya luego me vas a explicar cada uno de los procedimientos, ¿no? Claro, claro. Y ahí hay un tema, déjame ser el abogado del diablo, decir, no, bueno, es que si este esquema llega a ser un poquito diferente de lo que dice la letra, va a haber un problema porque los justiciables van a decir que hay contradicción y entonces ahí pues deja que los abogados entren para decir que en caso de que haya una contradicción entre la imagen y lo que está escrito, prevalecerá lo que está escrito, pero ya atendiste a tus dos públicos en la ley. Al justiciable, que como dices, no tiene por qué saber todos los terminajos, y al abogado, que le tiene que ayudar, pero le diste una guía y que no les dé miedo. O sea, que a la gente no le dé miedo la ley, el sistema, y que es precisamente lo que buscamos aquí en Simplemente Derecho, el hacer accesible el derecho a todo mundo. Entonces, creo que eso es fundamental. Y te voy a decir, tienes estos ejemplos de aplicación del derecho a entender y diseño legal, y entonces creo que la Corte por eso te ha puesto incluso un manual que es una guía para elaborar sentencias en formato de lectura fácil dirigidas a personas con discapacidad intelectual. Tienes este ejemplo. Y mira nada más esto, es chistoso, pero ¿cómo lo vincula a lectura fácil? Eres un discapacitado. Claro. O sea, digo, yo no sé, ahorita que lo dijiste me sonó eso. O sea, ¿por qué nada más, si soy discapacitado, me tienes que leer en lectura fácil, no? O sea, la verdad es que yo me encanta que hayas dicho esto porque ahorita les presenté el ejemplo de la Corte en México y les presenté el ejemplo del juez de Perú. El juez de Perú en ningún momento dice que está escribiendo su sentencia para gente discapacitada. O sea, no quiero, a lo que voy, digo, esto es un comentario al margen, pero no pensemos que, es chistoso, pero no pensemos que solo si tenemos un usuario con niveles bajos de educación o con discapacidad mental, le tenemos que hacer un lenguaje sencillo, porque en este tema del contrato que te explicaba del banco, había cláusulas que ni los abogados entendían. O sea, hay veces que yo tengo un grado de maestría, soy una persona educada, leída, letrada, y hay veces que ni siquiera yo entiendo documentos legales, ¿no? Perdón, es que ahorita que lo leíste como que dije, me hizo Pero de esa hecho, reflexión. si la producción nos ayuda a poner esta otra lámina que dice de ejemplos de aplicación del derecho a entender y de diseño legal, hay una que quisiera que viéramos que fue muy famosa y que muchos colegas abogados que nos acompañan esta vez, espero que lo recuerden, que es una sentencia, y si no se las platico, que tiene un osito panda en la imagen, y tú dices, tenemos que llegar a eso, en que pongamos un osito panda porque es para lectura fácil para niños, y digo, no sé si realmente es una exageración o está correcto, porque en realidad la sentencia larga era muy grande. Ah, pues mira, aquí lo tenemos para nuestra audiencia. Ahí está el osito, si te fijas, y lo está señalando nuestra producción, ¿no? Ejemplos, y está la guía, y cómo viene publicada por la Corte, y también hay una forma en que ponen este sello azul para decir es la versión en lectura fácil, que no sé si también hasta en eso deberíamos de ser como que inventar un sello, decir persona, cliente, justiciable, te pongo este sello que es una versión de lectura fácil para que si tú tienes que irte a ello, te traslades al mismo. Y déjame decirte algo de experiencia. Estuvimos y participé
en la revisión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y trae la consigna de que las sentencias y la forma de comunicarse debe de ser sencilla. Lo que sí no estoy segura es que si todo el código por sí mismo es de lectura sencilla, la ley. Sé que ordena que ya las sentencias, los documentos sean de lectura fácil, que cuando estás en la verbalización del juicio también tengas que ser entendible. Quizás nosotros abogados y las jueces, que ahora se llamarán las autoridades jurisdiccionales, tenemos que tender a solicitar que también los legisladores, hagan, como bien dijiste, estos procesos visuales. Y ahorita que lo dijiste, me encanta la idea de pensar, como lo hace un amigo, por cierto, Eric Mena, y voy a decir su nombre, a él le gusta poner como procesos en lo que encuentra en los códigos y lo publica. Bueno, quizás, como bien lo dices, deberíamos de ayudar nosotros al legislador a que también lo ponga como proceso y siga la flecha. Y entonces tú decir, ya pasé por esta parte del proceso. Me dijeron que no, entonces me tengo que regresar. Me dijeron que sí, entonces sigo como serpientes y escaleras. Claro, y Entonces, ese es un elemento que inclusive nos dice el World CC, que son diagramas de flujo, ¿no? Y yo justo tuve un alumno de la Comisión de Competencia Económica que decía, es que nosotros intuitivamente, pues la gente nos iba y nos preguntaba constantemente, entonces decidimos empezar a meter estos diagramas en nuestras sentencias, porque déjame también te digo algo, Ligia, que el que la gente no entienda la información jurídica no nada más le perjudica al usuario, te perjudica a ti, abogado, en tus tiempos de trabajo. Porque hemos trabajado con empresas en donde resulta que a la hora de ver cómo gestionan su trabajo, el 40-50% del tiempo del abogado está dedicado a contestar dudas sobre la información legal que no entendieron las otras partes de la empresa. Te voy a poner un ejemplo. Rediseñamos unas políticas anticorrupción o el jurídico que hacía unas políticas para el etiquetado y todo el tema de los productos de los dulces y de todo esto, ¿no? Y que para el área de marketing, de publicidad, tenía que entender que si podía hacer esto, que si el etiquetado, que si no. Entonces ellos habían hecho sus políticas, obviamente muy exóticas, rimbombantes, y es que me hablan y me preguntan esto, y otra vez me hablan y me preguntan esto, y tú les estás resolviendo. Entonces yo les digo, a ver, una, podemos rediseñar el documento. Dos, si el documento no se puede rediseñar, hazte una lista de preguntas más frecuentes del documento, porque cuando hicimos el análisis, la mayoría preguntaban sobre lo mismo. Entonces, en vez de tener al abogado ahí contestando cada pregunta, ok, veamos otro elemento que podemos usar, si bien no se puede intervenir directamente el documento, ¿no? Que esas sí las diseñamos, ahorita se las enseño. Y de ahí, si no, ok, tiene que ver con temas de gestión del trabajo, ¿no? Pero sí te quiero decir que el hecho de que tu justiciable o tu cliente te tenga que estar hablando para preguntarte sobre un documento legal. A mí me pasó, un día llegó una prima con un documento, con una carta poder, que yo leí, no la entendía, y le tuvimos que hablar al abogado porque, oye, no entiendo qué es lo que quieres que ponga en este espacio en blanco, porque está tan rebuscado y es que a veces ni siquiera es el lenguaje técnico, a veces es la forma de redactar, ¿no? En donde justo es como está redactado de una forma muy compleja, en donde tienen comités, ¿no? Digo, yo muchos años revisé artículos de la revista Foro Jurídico de los abogados y digo que tienen comités y un párrafo de este tamaño era una sola enunciado, divididas las ideas por comas, ¿no? Entonces es mucho más difícil para el cerebro ir dando seguimiento a estas ideas que están entre comas y entre comas y entre comas, ¿no? Entonces sí creo que bueno, hay todo un mundo, digo, por acá. Sí, No de sé hecho, si tenemos sí. comentarios de los amigos y antes de entrar a ello, quisiera que pasáramos a la zona que siempre estamos. Tips y ejemplos que nos puedas dar, amiga, por favor. Y Mira, puedes yo presentar. tengo este decálogo, que por ahí también tengo un artículo escrito en Foro Jurídico, que yo les digo 10 claves para que se garantice el derecho a entender, sobre todo en un documento legal, ¿no?
Primero tenemos que poner, como ya dijimos, al usuario en el centro y empatizar con él. Y eso, dependiendo del documento, lo que signifique, pero tenemos que ir a preguntarle si es un documento que ya está diseñado, qué partes siempre entiende, qué partes no. A veces no es eliminar, a veces es jerarquizar la información, poner la información del usuario que más le interesa hasta arriba, dejar los términos legales hasta abajo, etc. Planear el documento, o sea, tu documento tiene que tener una estructura, tiene que tener un índice, ¿sí? Porque si tú me dices un índice en donde además, aquí les ponemos agrupar la información en secciones, ¿no? Vas a hacer un contrato de prestación de servicios, ok, las obligaciones del profesionista, las obligaciones de la empresa, o sea, hay que hacer secciones en el documento, ¿no? Porque eso nos permite, nos va a evitar que repitamos información o que visualmente, si yo soy la empresa, igual, por ejemplo, decíamos en un curso, hay un contrato para empleados que hay información que le concierne al área administrativa para el pago o al área de recursos humanos para la contratación. Si tú me seccionas, me pones por secciones y visualmente, igual y cuando ese contrato llega al área de recursos humanos o al área de administración, a esa persona no le interesa leer todo el documento, nada más le interesa irse directamente a la información que le corresponde, ¿no? Entonces, si tú visualmente diseñas el documento para que esa información sea fácil de encontrar, le vas a ahorrar muchísimo tiempo a la persona de recursos humanos también, a que no tenga que leerse todas tus cláusulas que ni siquiera tienen títulos de las cláusulas para entender en dónde está la información que a él le concierne, ¿no? Okay. Entonces, eliminar tecnicismos, ya lo decíamos, palabras rimbombantes, ¿no? No repetir información innecesaria. O sea, el tema del consentimiento en los documentos, te lo juro, lo hemos visto repetido hasta 5 veces. Y viene por su propia voluntad y sin dolo y no sé qué. Y firma de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad de las partes, y es como, es más, la voluntad está en la firma. O sea, ni siquiera se tendría que mencionar, pero les digo, bueno, si lo quieres mencionar, pon un enunciado en una parte del contrato y ya, ¿no? Repetimos muchísima información innecesaria. Jerarquizar y ordenar la información conforme a la que más le interesa al usuario, que ya tuvimos muchos ejemplos de esto. Usar un enunciado por idea. No hay ya hasta políticas, protocolos que te dicen más de tantas palabras por enunciado, ya es rebuscado. Entonces, cierra ideas, no metas comas, lo menos que puedas, pon punto y seguido. Uso de elementos visuales como iconografía, ¿no? Si nosotros les enseñamos diferentes lugares donde pueden sacar iconos en Word, etcétera, y diseñar la información. ¿Cómo diseñamos la información? Con títulos, subtítulos, negritas, mayúsculas, minúsculas, ¿no? Por ejemplo, a mí un documento que me encantaría poder tener alguna injerencia en todos los documentos notariales, actas constitutivas, o sea, para mí son un dolor de cabeza encontrar información en esos documentos. O sea, cada vez que me piden que dónde está el representante que hay el poder y no, ¿cómo nos ayudaría? Y dime que no, Ligia, que en un acta constitutiva pudiéramos tener íconos, los socios, los inversionistas, el de este, y que en 2 segundos yo pudiera ir en un documento de 30 páginas o 20 directamente a ver quiénes son los socios, a ver quién es, no sé, el capital. Yo me tardo media hora o más cada vez que encontrar información en esos documentos. Y muchos abogados, amiga, no solamente tú, digamos que solamente cuando la práctica te hace, dices, bueno, ya sé que esto debe de venir por la página tal, o sabes que las cláusulas están ordenadas de qué manera, que por cierto, como la Ley General de Sociedades Mercantiles tiene un orden raro de los consejos de administración, la asamblea y el capital, cuando lee la gente normal, digamos, los estatutos, dice, oye, ¿por qué pusiste este orden? Y la respuesta es, pues porque así viene la ley, pero no, o sea, la verdad es que no tiene mucha lógica. Entonces, es muy bueno escuchar este punto de vista de quienes no están en el vicio y con la ceguera de taller como la que tenemos los abogados para ello. Y ahora que lo comentas, fíjate que hay un tema que, perdón que quite un minuto nada más para esto. Tienes toda la razón. Yo siempre le digo a mis alumnos, oigan, la última cláusula que leemos
son las que vienen hasta el final. ¿Por qué? Porque ya nos aburrimos de ver el contrato y ya cuando llegamos al final decimos, ay, las cláusulas de cajón ya sé qué dicen. Oye, pero hay una fundamental que te puede cambiar todo el contrato, que es la cláusula de ley aplicable y jurisdicción. Y entonces el tip que curiosamente yo les doy a mis alumnos es, por favor, lean como quieran el contrato, pero la primera cláusula que tienen que leer es la de ley aplicable y jurisdicción, que siempre viene hasta el final. Y la razón es porque ya sabes a la luz de qué derecho y de qué ley vas a leer todo el contrato. Porque imagínate que te aventaste el contrato pensando en la ley mexicana y te avientan al final una cláusula que dice, el presente contrato se regirá conforme a las leyes españolas. Ups, tienes que empezar desde cero porque lo pensaste con una imagen diferente. Entonces, a ver, ¿por qué ponemos esa cláusula hasta el final? Por usos y costumbres abogadiles. Pero qué bueno que nos dices, pensemos diferente, hagamos las cosas diferente, pensando en nuestros usuarios. Y sí, nuestro usuario nos diría eso, incluso los directores jurídicos, los abogados internos, ¿no? Totalmente, sí. Y querida amiga, te voy a leer algunas preguntas y comentarios que tenemos. Qué buenas reflexiones estás haciendo, que debemos diseñar, y es la pregunta. Nos comenta un contador que admiro mucho, que es don Wilfrido Mercado. ¿Debemos diseñar de acuerdo al usuario final? Es decir, si tu usuario final es un ingeniero, es un contador, ¿tenemos que diseñar los contratos pensando en ellos? Mira, nosotros justo en la metodología de Legal Design, Ligia, tenemos como un tipo esquema en donde hay un usuario central de un documento, pero también hay pueden haber varios usuarios, no paralelos, sino que están a diferentes colaterales, pero es como un círculo en donde vamos poniendo las personas que interactúan con el documento y qué tan cerca están como del centro del usuario final y qué tan lejos están. Entonces yo te diría, o sea, sí hay un usuario final, que obviamente en un contrato laboral pues puede ser el empleado, ¿no? Pero hay otros usuarios que también van a hacer uso de ese documento. En este caso yo les decía, puede ser que un contrato laboral también haga uso la persona de recursos humanos, también haga uso una persona administrativa, no sé, por el tema del pago, y también pudiera ser una junta laboral o un tribunal laboral, ahora un usuario que está mucho más lejano, ¿no? Entonces, sí, digamos que en la metodología de diseño, sí tenemos que tomar en consideración todos estas personas o usuarios que intervienen o que pudieran llegar a intervenir en el documento. Sin embargo, pues sí, mi punto principal va a ser que mi usuario final sea el que lo entienda, ¿no? Y por acá, Ligia, les estoy una vez compartiendo, si les interesa a alguien, tenemos un taller justo de diseño de documentos legales, taller de diseño legal. Estamos impartiendo, Camila y yo, estamos terminando el de este año, pero iniciamos en enero. Si alguien está interesado en conocer un poquito más de esta metodología, también los invitamos a conocer un poco más de nosotros. Ah, padrísimo. Y además, obviamente, dentro de esta gran plataforma que es Foro Jurídico. Y déjame decirle a la directora ejecutiva si lo podemos poner como anuncio, porque hay que pagar. Y nos comentan, por ejemplo, que si todos los temas de confidencialidad deben también ser cortos por un tema extenso. Hay algún abogado, y tiene toda la razón, que dice, la brevedad en las convenciones, o sea, en lo que se acuerda, es la garantía de seguridad jurídica, porque el que mucho habla, mucho yerra. Y eso también es cierto. O sea, yo he visto contratos de 1,100 páginas. Y la otra, fíjate qué interesante lo que nos está preguntando Moto 8 Plus, que dice que si existe algún fundamento legal para acreditar el derecho a utilizar este lenguaje sencillo, el derecho a entenderle. Pues ya lo comentábamos al principio, ¿no? O sea, ya hay muchas normativas a nivel internacional, como el pacto que mencioné, y cada vez más normativas que sí tenemos
básicamente todas las de transparencia, las de servicios financieros, que sí nos exigen que las cosas estén escritas en un lenguaje claro y sencillo, entendible, ¿no? Entonces sí podemos decir que ya, a mí no me gustaría decir que lo hiciéramos por normativa, pero a veces los abogados lamentablemente es como hacemos las cosas solo si están en la ley, ¿no? Creo que, repito, esto es más un tema de entendernos la importancia que un documento legal, como el ejemplo que di, puede llegar inclusive a tener en la injerencia de la compra de un producto o un servicio, y de entender el impacto que el legal y los documentos legales llegan a tener en los usuarios, ¿no? Y yo creo que lo deberíamos de hacer un poco más desde ahí, ¿no? Totalmente. Y fíjate aquí, Gerardo Valente nos dice, felicidades a la expositora, claridad y sencillez en la explicación jurídica es muy importante en todas las áreas, pero sí considero que adquiere mayor relevancia tratándose de grupos vulnerables. Y entonces quizás atendiendo a la pregunta que nos acaban de hacer de cuál fundamento legal tendríamos son, además de los que tan acertadamente dijiste, es quizás el decir que en México debemos de eliminar la discriminación, que está en el artículo 1 de la Constitución, implica más allá, implica el que esta discriminación se hace pasiva cuando ponemos elementos que no permitan, como tú bien dijiste, la inclusión de cualquier persona. Y entonces ahí tendrías uno de los primeros argumentos jurídicos, el mismo artículo 1 constitucional que dice no discriminar, es no poner esas barreras, sino por el contrario, quitarlas, ¿no? Y ahí, Ligia, yo, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Gerardo en el sentido de que requiere más relevancia en grupos vulnerables. Por ejemplo, claramente, aunque yo no entienda ciertos documentos legales, pues no estoy tan en estado de indefensión porque sé leer, ¿no? Que diferencia de una persona que no sabe leer. O me ha tocado casos, por ejemplo, las mujeres en las cárceles. O sea, hemos trabajado con con asociaciones que trabajan con mujeres en las cárceles, que las abogadas tienen que contratar abogadas porque las reclusas no entienden las notificaciones sobre su caso que les manda el Claro. tribunal. Entonces, imagínense, eso sí es un tema de derechos humanos. Claro que obviamente le afecta más a esa persona que probablemente a mí, el que yo me tarde 2 horas, ¿no? En leer un contrato, pero esa persona no tiene dinero para contratar a un abogado, no está entendiendo ni siquiera en qué paso está su proceso, lo que acaba de decidir el juez sobre su caso, porque su documento, y aunque ella supiera leer, ni siquiera le va a entender. Entonces, esta asociación tiene que contratar abogadas para traducirle. Entonces, sí estoy de acuerdo que obviamente esto que decía la Corte, ante gente discapacitada, si no puedes leer, si no puedes ver, ¿no? Si no puedes oír. Pero siempre desde la perspectiva del usuario, tenemos que entender que eso es uno de nuestros usuarios y que tenemos que adaptar nuestra forma de comunicación al usuario, que eso tiene que ser gente incluyente a gente de todas las capacidades o discapacidades, ¿no? Totalmente, totalmente, querida Janet. Y bueno, le pediría a la producción, en este caso excepcional, que nos ponga la última lámina, y en lo que la abre te leo un comentario que es de Jorge Arellano, que dice: saludos desde Toluca, excelente información proporcionada, felicidades a las inteligentes panelistas. Bueno, es porque tenemos a doña Janet, claro está. No. Y don Gerardo, que dice: muy clara la exposición, coincido, siempre hay que considerar quién y cómo se pone y a qué auditorio y los interlocutores que intervienen en una relación reflexiva. Y tenemos todos estos comentarios. Vean, por favor, la liga que puso Janet para el siguiente taller. Y yo quisiera cerrar, antes de darle la última palabra a Janet, esta frase que me encantó de Spinoza, que es: la actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender para entender, porque entender es ser libre. Entonces, la libertad que te da el poder entender es parte de la obligación y del derecho que la gente tiene para poder entender. Y si nosotros, la abogacía, en todas nuestras facetas, no nos preocupamos porque
en la sociedad nos entienda, estamos separando este derecho de ser libre de las personas. Me encantó y excepcionalmente lo quise traer como una lámina porque me encantó el tema que nos pusiste en la mesa, mi querida Janet, y te doy la palabra para lo que nos quieras comentar como cierre. Pues nada, ya creo que a mí siempre mi gran tema ha sido la brevedad, no es lo mío, en eso sí me parezco a los abogados. No, pues yo darte las gracias a ti, Ligia. Les dejo por aquí pues un pequeño QR si me quieren seguir, a mí, Abogado Digital. Ahí está también toda la información de nuestros cursos. También tenemos una consultoría en transformación digital, en legal design, y les podemos apoyar. Hemos apoyado a muchas instituciones públicas y privadas justamente a poder rediseñar sus documentos, a poderlos inclusive capacitar a sus equipos para que ustedes mismos lo puedan hacer, ¿no? Entonces, aquí les dejo tu información. Muchísimas gracias, Alicia, por permitirme pues compartir una visión diferente, ¿no? Nadie, al final de cuentas, nadie tiene la razón absoluta. Yo lo único que sí siempre quiero dejar es una semillita, decirles, pues sí se vale cuestionar, ¿no? Se vale cuestionar el cómo hacemos las cosas, se vale cuestionar y se vale también conectar con nuestro usuario y preguntarles, porque yo no le puedo decir a ustedes qué le funciona o qué entiende o no qué entiende su usuario, sino hay que crear una relación desde la empatización con nuestros clientes, con los usuarios de nuestra información, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron, que estuvieron muy participativos. Un saludo a todos y pues gracias a Ligia, que también ya llevas mucho tiempo conduciendo esta gran entrevista semanal, mensual de Foro Jurídico. Es un honor en verdad también tenerte como conductora, trayendo siempre temas tan aterrizados, pues para que se entienda justamente mejor el derecho. Ese es el objetivo de este espacio también y te lo admiro mucho. Muchas gracias. Gracias, querida amiga. Este tema que nos trajiste hoy es estrella dentro del nombre Simplemente Derecho. Acerquémonos a la ciencia jurídica que es para todos y para todas. Muchas gracias, querida Janet. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron y nos vemos el siguiente mes con otra entrevista, al igual que el día de hoy con doña Janet, que bueno, me ha dejado fascinada con lo que nos vino a decir los abogados. Gracias, querida amiga, gracias a todos, que descansen. Gracias, bye. Te mandan saludar y felicitar.